Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo el trimestre de este año que ahora comenzamos, lo que es el segundo trimestre del año 2016. Este trimestre promete darnos una bendición muy especial, porque la lección de este trimestre está enfocada de manera clara, diáfana y clara como el cristal, de una manera precisa en el Mesías, príncipe, en el Hijo de Dios, en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. De tal manera que esta lección que estamos comenzando en este trimestre promete ser de gran bendición. Por lo tanto, como ya lo he dicho muchas veces, abróchese el cinturón y agárrese, porque arrancamos con esta bendición del segundo trimestre de este año. El estudio de la lección de esta semana es Hijo de David. La expresión Hijo de David es una expresión bien importante. Ella se encuentra más o menos unas 17 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando alguien se refería con este término a Jesucristo como Hijo de David, es que le estaba diciendo que es el Mesías príncipe. Y cuando se decía el Mesías príncipe, se refería al ungido de Dios, al escogido de Dios para liberar, para dar redención al pueblo, a la nación de Israel y de manera particular al pueblo de Judá. ¿Cómo puede ser el Hijo de David, cómo puede ser Jesucristo el Hijo de David? Esto es algo bien interesante, porque Jesús nació unos 1000 años después del reinado de David. ¿Y cómo puede ser Jesucristo el Mesías príncipe si nació 1000 años después del reinado de David? Bueno, en esta semana vamos a estudiar un poco de eso, aunque lo vamos a estudiar durante toda la lección en el trimestre. Pero déjenme decirles algo interesante. Tengo en mis manos lo que es el libro de Mateo, la lección del segundo trimestre por el pastor Roger Hernández. Y entre los temas que vamos a estudiar va a ser Hijo de David, que es la primera lección. También en el tema número 2, comienza el ministerio del príncipe o del Mesías príncipe. El Sermón del Monte, el tema número 3. ¿Qué significa el Sermón del Monte? ¿Cuál es el mensaje del Sermón del Monte? También tenemos lo que es levántate y anda, fe y curación, el tema de la lección número 4. Tenemos temas como la guerra visible e invisible, el tema número 5. El descanso en Cristo. ¿Qué es esto? ¿Acaso no hay un sábado ya? ¿Cómo puede alguien descansar en Cristo? ¿O hay que reposar en sábado nada más? Esto vamos a estar descubriéndolo en el tema número 6. La lección número 7 va a ser Señor de judíos y de gentiles. Esto significa que Jesucristo es Señor. ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué le llamaban Señor? Vamos a ver esto también. En la lección número 8, Pedro y la roca. En el tema número 9, ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. De tal manera que vamos a ver muchos temas muy importantes. Estos están en videos y en audios. Si estás buscando estos videos y estos audios para escucharlo en tu carro, para verlo en tu televisión o en tu computadora, allá abajo hay un link donde podrás obtenerlo. Seguimos la lección número 10, Jesús en Jerusalén. El tema número 11, eventos de los últimos días. Estamos hablando de temas proféticos. ¿Qué será del tema número 12? Los días finales de Jesús. Y el último tema, para gozarnos, crucificado y resucitado. De tal manera que todo este trimestre va a tener que ver con Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por lo tanto, si te interesa obtener este material, tanto en audio como en video, aquí lo tendré. Llámame al teléfono 936-203-4186. De tal manera que esta semana vamos a tener temas de grande importancia en la lección número 1, como por ejemplo, el libro de Génesis. ¿Cuál fue el libro
del cual escribió Mateo, que se refiere al libro de Génesis. ¿Cuál es esto? El origen. Vamos a ver de qué se trata este tema. Seguidamente vamos a descubrir qué revela Mateo del origen o el linaje de Jesús o del Mesías, que es lo que él revela en este libro de Mateo. Asimismo vamos a aprender dónde tiene su origen el árbol genealógico de Jesucristo y las raíces de su origen. ¿Qué es lo que esto nos va a revelar durante esta semana? Por favor, apaga tu celular, concéntrate y pon mucha atención porque es muy importante lo que vamos a aprender en esta lección. En el tema número 3 de esta semana vamos a aprender: ¿eres tú de sangre real o eres tú o sigues siendo de sangre de pecadores? Vamos a ver qué significa este tema. Y para finalizar, vamos a disfrutar qué actitud revelaron algunos después del nacimiento del hijo de David. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, el versículo 21. Y aunque la lección nos presenta la última parte de este versículo, lo vamos a leer de manera completa. Y dice así: pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiarnos, a purificarnos y a habilitarnos para entender tu palabra. Envía tu Santo Espíritu que nos acompañe para guiarnos a toda verdad, convencernos de la revelación de tu palabra y recibir tu bendición. Te lo agradecemos, te lo rogamos, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave, como ya dije, se encuentra en San Mateo, en el capítulo 1, el versículo 1. Aquí está hablando del nacimiento del Hijo de Dios o de Jesucristo, o del niño que nacería a través de la bienaventurada Virgen María. El versículo 21 dice así: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la lección dice la última parte: él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el propósito del nacimiento de Jesucristo? ¿Cuál era la razón del por qué él vino a nacer en una virgen? ¿Por qué Dios, al llegar el cumplimiento del tiempo, nació el Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley? Bueno, es claro que Jesucristo nacería, Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros, como se le llamaría, habría de nacer para salvar al pueblo de sus pecados. Ese era el propósito, esa era la misión por la cual Jesucristo vino a esta tierra. Dijimos que Hijo de David representa o significa el Mesías príncipe. Y cuando las personas se referían al ungido de Dios, al Mesías príncipe, se referían a Jesucristo. Por ejemplo, la hija de una mujer cananea que estaba poseída por demonios le llamó Hijo de David. También dos ciegos, entre ellos el ciego Bartimeo, que estaban junto al camino pidiendo limosnas, le llamaron Hijo de David. Y así la Biblia presenta unas 17 veces en el Nuevo Testamento este título, Hijo de David. Y al entender esto, sabemos que el Mesías príncipe significa el ungido. Al entender que era el ungido, sabemos que es el Hijo de Dios, el elegido de Dios para dar salvación, bendición, redención y vida eterna a todos los que crean en Él, reconozcan su condición de pecadores y pidan a Él que tenga de ellos misericordia, como el Hijo David. Inspirado por el Espíritu Santo, Mateo escribió un libro. Y este libro es con la genealogía, pero no es cualquier genealogía. Es la genealogía de Jesucristo.
La genealogía quiere decir, como dice, el árbol genealógico. O sea, todos los que son parte de un origen, de un principio, de un origen prácticamente. Y el árbol genealógico de Jesucristo revela algunos antepasados que la mayoría de la gente no le gustaría realmente revelar cuáles son sus antepasados. Necesariamente estas personas, ¿qué relación tenían con ellos? A su vez, podemos ver que Mateo era considerado un marginado. Era alguien que había sido rechazado por el pueblo por una razón muy particular. Él era prácticamente un cobrador de impuestos. A esto se le añade que él realmente era judío, pero al cobrar los impuestos, él estaba de parte de los líderes romanos, que en realidad no eran líderes, sino que habían impuesto su bota en los judíos. Aquí vemos que Mateo era un judío recolector de impuestos que se había vendido a los enemigos y realmente le pagaban a Roma por la oportunidad de sentarse allí y cobrar los impuestos a los judíos. Le cobraba a su propio pueblo, le cobraba los impuestos. ¿Qué es lo que estos hacían? Bueno, por ejemplo, a Mateo le pudieron haber dado la ciudad de Judá. En la ciudad de Judá, los romanos le decían, nos vas a cobrar $1.000.000, por decir algo, ¿no? Entonces, y el 50% de ese $1.000.000 va a ser tuyo. Tú solo vas a cobrar los impuestos. Entonces, Mateo se le conocía como un ladrón, como un abusador. Esto era llamado un publicano. Dice aquí, los humanos pueden mirar la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Cuando Dios llamó a Mateo, cuando Cristo llamó a Mateo, vio su corazón. Y dice aquí, el Señor eligió a Mateo, o a él, un recolector de impuestos, un publicano. Y cuando le llamó, dice a Mateo, y Mateo aceptó, renunció a la vida que había tenido antes, a cambio de una nueva vida en Jesús. De tal manera que Jesucristo vino y transformó la vida de Mateo, quien escribió el libro que vamos a estudiar durante este trimestre. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es un libro de Génesis. ¿Qué significa esto? Vamos a ver.